¿Cuántos matrimonios se están rompiendo en completo silencio dentro de sus propios hogares mientras nadie se atreve a hablar de ello con honestidad delante de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres sinceros en su fe están viviendo una lucha interna marcada por el rechazo, la distancia y la frustración, precisamente en el lugar donde esperaban encontrar amor, comprensión y unidad? Y lo más inquietante es que en muchos casos todo esto ocurre sin que nadie lo mencione, como si el silencio pudiera resolver lo que en realidad solo se profundiza con el tiempo. Hoy vas a escuchar un mensaje que no nace de opiniones humanas ni de modas modernas, sino de una reflexión directa sobre lo que la Escritura enseña acerca del matrimonio como un pacto sagrado establecido por Dios, donde la unidad no es solo espiritual, sino también emocional y relacional en toda su dimensión. Durante anos, este tema ha sido evitado, ignorado ou reducido a frases superficiales que não respondem a las heridas reales que viven muchas parejas. Y cuando algo tan central en la vida matrimonial no se habla con claridad, lo que termina creciendo es la confusión. Algunos han confundido la pureza con la distancia, la fe con la frialdad y la espiritualidad con el rechazo de aquello que Dios mismo diseñó dentro del matrimonio. Pero el silencio no cambia la verdad, solo la retrasa. Y lo que hoy parece un pequeño vacío, con el tiempo se convierte en una brecha profunda dentro del hogar. Este mensaje no busca imponer ideas humanas, sino volver a mirar lo que la palabra de Dios realmente presenta cuando habla del matrimonio como una unión donde dos vidas se convierten en una sola realidad delante de Él. Porque cuando se pierde la comprensión correcta del diseño de Dios, incluso las intenciones buenas pueden producir dolor. Y cuando el diseño se distorsiona, el resultado no es libertad, sino tensión dentro de la relación. Antes de continuar, detente un momento y reflexiona con honestidad. No estás aquí por casualidad. Muchas veces las personas llegan a este tipo de mensajes en momentos donde ya están pensando, sintiendo o preguntándose cosas que no han podido expresar en voz alta. Y si ese es tu caso, entonces escucha con atención, no desde el juicio, sino desde la posibilidad de comprender algo que quizá ha sido malinterpretado durante mucho tiempo. La Escritura nos da una imagen clara sobre la importancia de la unidad en el matrimonio. En el libro de Eclesiastés se nos recuerda que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Una imagen que ha sido entendida por muchos como la unión entre esposo, esposa y la presencia de Dios como centro del hogar. Cuando esa tercera presencia está en el centro, el vínculo se fortalece. Pero cuando se pierde esa comprensión, la relación comienza a debilitarse desde dentro, no de forma inmediata, sino progresiva, silenciosa y muchas veces imperceptible. En muchos hogares el problema no comienza con la falta de amor, sino con la falta de entendimiento. Hay parejas que se aman, pero no saben cómo interpretar correctamente lo que están viviendo. Hay esposos que guardan silencios prolongados por miedo a ser mal interpretados. Y hay esposas que actúan desde convicciones que creen correctas, pero que terminan generando distancia sin intención de hacerlo. Así, poco a poco, la comunicación se debilita y el corazón empieza a sentirse solo, incluso dentro del mismo matrimonio. Y es precisamente aquí donde surge una de las confusiones más comunes: pensar que todo lo relacionado con la intimidad dentro del matrimonio debe ser visto con sospecha o restricción, cuando la intención del diseño de Dios apunta hacia la unidad, no hacia la división. Sin embargo, cuando las enseñanzas se reciben de forma incompleta o rígida, pueden generar cargas innecesarias que no provienen del corazón de Dios, sino de interpretaciones humanas mal equilibradas. Para entender mejor esta realidad, quiero llevarte a una historia que refleja lo que muchas parejas viven en silencio, aunque rara vez lo expresen con palabras. No es una historia aislada, sino un espejo de lo que ocurre en numerosos hogares donde el amor existe, pero la comprensión se ha ido debilitando. En una aldea antigua de Israel, cerca del valle de Jezreel, vivía un hombre llamado Asher. Era un hombre respetado, trabajador, conocido por su integridad y su compromiso con su fe.
Asistía a la sinagoga, cumplía con sus responsabilidades y trataba de vivir de manera recta delante de Dios. En su entorno era visto como alguien estable, confiable y firme en sus convicciones. Sin embargo, dentro de su propio hogar, la realidad era mucho más compleja de lo que los demás podían imaginar. Asher llevaba 7 años casado con una mujer llamada Noa. Ella también era una mujer creyente, dedicada a su hogar y respetuosa en muchos aspectos de la vida familiar. Pero con el paso del tiempo, entre ambos se había formado una distancia que no se hablaba abiertamente, pero que se sentía en cada gesto, en cada silencio y en cada momento de convivencia. No era una ruptura visible, sino una desconexión interna que crecía lentamente. Desde los primeros años del matrimonio, Asher comenzó a notar que la cercanía emocional y física que él esperaba dentro de su relación no fluía de la misma manera en su esposa. Noa tenía convicciones muy firmes sobre la intimidad dentro del matrimonio, convicciones que ella consideraba espirituales y correctas, pero que en la práctica generaban rechazo hacia ciertas expresiones de cercanía conyugal. Para ella, muchas de esas expresiones no eran apropiadas y las asociaba con algo que no encajaba con su idea de pureza. Con el tiempo, cada intento de Asher por acercarse con naturalidad dentro de su matrimonio era recibido con distancia, con frialdad o con respuestas que lo dejaban confundido. No eran discusiones constantes, sino una repetición silenciosa de límites que él no terminaba de entender. Y poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a formarse dentro de él una pregunta dolorosa: si lo que él sentía y necesitaba era realmente incorrecto delante de Dios. Esa duda empezó a afectar su interior más de lo que mostraba hacia afuera. Ya no era solo una cuestión de intimidad, sino de identidad, de culpa y de confusión espiritual. Asher comenzó a preguntarse si sus deseos eran impuros, si su forma de amar estaba equivocada y si debía reprimir aquello que naturalmente surgía dentro del matrimonio. Y cuando una persona comienza a dudar de lo que es natural dentro del diseño de Dios, el conflicto interior se vuelve constante. Con el paso de los años, el silencio entre ambos se hizo más evidente. Asher dejó de insistir, no porque dejara de sentir, sino porque empezó a cargar con el peso del rechazo. Se refugió en el trabajo, extendiendo sus jornadas para evitar el espacio emocional que en su casa se había vuelto incómodo. Y Noa, por su parte, no comprendía por qué su esposo se había ido alejando, sin ver que el distanciamiento no había nacido de la indiferencia, sino de una herida acumulada. Así comenzó una historia que, aunque ocurrió en otro tiempo, refleja una realidad que todavía hoy se repite en muchos hogares donde el amor existe, pero la comprensión se ha perdido en el silencio. Asher no solo se había alejado físicamente de su hogar en algunos momentos del día, sino que también se había ido desconectando emocionalmente de aquello que antes lo hacía sentir unido a Noa. La casa seguía en pie, el matrimonio seguía existiendo en términos formales, pero algo esencial dentro de la relación se había ido debilitando con el paso del tiempo. Y lo más doloroso era que ninguno de los dos encontraba la forma correcta de expresar lo que realmente sentían sin provocar más distancia. Noa, por su parte, seguía firme en sus convicciones. Ella creía que estaba protegiendo su fe, su pureza y su relación con Dios al mantener ciertos límites estrictos dentro de la intimidad matrimonial. En su mente, había una línea clara entre lo que era espiritual y lo que consideraba peligroso o inapropiado, pero lo que no lograba ver era que esa misma línea, sin intención de hacer daño, estaba creando un muro invisible entre ella y su esposo. Un muro que no se levantó en un día, sino en pequeños momentos repetidos durante años. Asher, cada vez más confundido, empezó a vivir una batalla interna que nadie más podía ver. Por un lado estaba su fe, su deseo de hacer lo correcto delante de Dios. Pero por otro lado estaba su necesidad natural de conexión dentro del matrimonio, una necesidad que no desaparecía, sino que se volvía más silenciosa con el tiempo. Y cuando no hay claridad en medio de esa tensión, la mente comienza a llenar los vacíos con culpa, con dudas y con preguntas que no encuentran respuesta. En ese estado de confusión, Asher tomó la decisión de buscar consejo.
No podía seguir viviendo con esa carga en soledad. Sentía que algo dentro de él se estaba rompiendo lentamente, no por falta de amor hacia su esposa, sino por falta de entendimiento dentro de su propia fe. Así fue como acudió a Eliab, un anciano respetado en la comunidad, conocido por su sabiduría y su conocimiento de la Escritura. Cuando Asher llegó ante él, no llegó con enojo ni con reclamos, llegó con cansancio, con una carga emocional que se reflejaba en su voz. Le confesó que se sentía confundido, que había comenzado a creer que sus propios deseos dentro del matrimonio eran incorrectos, porque así se lo había hecho sentir el rechazo constante que experimentaba en casa. Sus palabras no eran acusaciones, sino una mezcla de dolor y sinceridad. Eliab lo escuchó en silencio durante un momento largo. No interrumpió, no reaccionó de forma apresurada, solo observó con atención lo que Asher estaba expresando, entendiendo que detrás de sus palabras había una herida más profunda que una simple discusión matrimonial. Cuando finalmente habló, lo hizo con calma, sin dureza, pero con claridad. Le preguntó si alguna vez había leído el libro de Song of Songs. Asher bajó la mirada, no lo había hecho. Conocía las Escrituras, pero nunca se había detenido a leer ese libro con profundidad, quizá porque nunca le habían enseñado su significado en el contexto del amor matrimonial. Eliab entonces le explicó que dentro de la misma Biblia existe una celebración clara de la unión entre esposo y esposa, una expresión de amor que no es vergonzosa ni impura, sino parte del diseño original de Dios. Le aclaró algo fundamental. La santidad dentro del matrimonio no significa ausencia de cercanía, sino fidelidad dentro del pacto. No se trata de negar la unión, sino de protegerla de todo aquello que la contamina fuera del diseño de Dios. Pero cuando esa idea se interpreta de forma incompleta, puede convertirse en una carga que Dios nunca colocó sobre la relación. Asher salió de aquella conversación con el corazón agitado. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había una posibilidad distinta a la culpa constante que lo acompañaba. Sin embargo, también sabía que el problema no era solo teórico o doctrinal, era profundamente emocional, porque aunque la verdad pudiera iluminar su mente, su hogar seguía marcado por años de distancia y silencio. Ao regresar a casa, observou a Noa de uma forma diferente, já não solo com tristeza, sino também com perguntas mais profundas. Ella, por su parte, seguía convencida de que estaba actuando correctamente, sin comprender que su convicción, aunque sincera, había producido consecuencias que nunca había previsto. Entre ambos no había odio, pero sí una desconexión que se había vuelto normal con el tiempo, como si la ausencia de intimidad emocional y física fuera simplemente parte de su vida cotidiana. Y así, sin darse cuenta, ambos vivían bajo el mismo techo, pero con mundos interiores completamente distintos. Uno cargando culpa por desear cercanía, el otro creyendo que la distancia era una forma de obediencia espiritual. Y en medio de todo eso, el silencio seguía creciendo, no porque el amor hubiera desaparecido, sino porque la comprensión se había debilitado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que este conflicto no era único en su historia. Era un reflejo de algo que se repetía en muchos hogares, donde la fe y el matrimonio habían sido separados artificialmente, creando una tensión que no venía de Dios, sino de interpretaciones incompletas que no lograban ver el panorama completo del diseño divino para la unión conyugal. Los días después de aquella conversación no trajeron una solución inmediata en la casa de Asher y Noa. Por fuera, la rutina seguía igual, pero por dentro algo había cambiado en Asher. Ya no podía ignorar las preguntas que habían nacido en su corazón. Lo que antes aceptaba como una verdad absoluta sin cuestionamiento, ahora comenzaba a verse desde otro ángulo. No era rebelión, sino confusión, acompañada de una necesidad urgente de comprender mejor lo que había vivido durante años. Noa, en cambio, no había cambiado su postura. Ella seguía viendo su forma de actuar como una expresión de fidelidad espiritual. Para ella, la distancia en ciertos aspectos de la intimidad no era rechazo, sino una manera de mantenerse fiel a lo que creía correcto delante de Dios. Sin embargo, lo que no percibía era el efecto acumulado de sus decisiones en el interior de su esposo.
No veía cómo cada negativa, cada límite y cada silencio estaba moldeando lentamente el corazón de Asher. Con el tiempo, la tensión se volvió más evidente, aunque nunca se expresaba de manera directa. Las conversaciones se hicieron más cortas, los gestos más neutrales y la conexión emocional más frágil. No era una ruptura abierta, pero sí una separación progresiva dentro de la misma relación. Vivían juntos, compartían espacios, pero cada uno procesaba la vida desde una perspectiva distinta, sin lograr encontrarse en un punto común. Asher comenzó a reflexionar profundamente sobre lo que Eliab le había mencionado. El libro de Song of Songs empezó a tomar un significado diferente para él. Ya no lo veía como un texto lejano o simbólico sin relevancia práctica, sino como una evidencia de que dentro de las Escrituras existía una visión más amplia del amor dentro del matrimonio. Una visión que no encajaba con la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Este proceso no fue inmediato ni sencillo. Durante años, Asher había asociado sus deseos de cercanía con una posible falta espiritual. Cambiar esa percepción no era solo cuestión de información, sino de sanidad interior. Cada nuevo pensamiento venía acompañado de dudas, porque todo lo que había aprendido hasta ese momento parecía entrar en conflicto con lo que ahora estaba descubriendo. Y cuando la mente entra en ese tipo de tensión, el corazón también comienza a sentirse dividido. Mientras tanto, en otro momento de la historia, llegó a la aldea una pareja que había sido enviada desde otra región para enseñar sobre la vida en comunidad y el fortalecimiento de los hogares. La mujer, llamada Débora, era conocida por su manera clara y respetuosa de abordar temas que normalmente eran evitados. No hablaba con condena ni con extremos, sino con un enfoque centrado en la enseñanza equilibrada de la Escritura. En una conversación privada con Noah, Débora notó algo en su forma de expresarse. No había maldad en sus palabras, pero sí una convicción rígida que parecía haber desplazado la comprensión del propósito más amplio del matrimonio. Con respeto, le hizo una pregunta directa, no para confrontarla, sino para invitarla a reflexionar sobre su realidad, si estaba viviendo la plenitud de la unión dentro de su matrimonio o si, sin darse cuenta, había levantado barreras que afectaban esa unidad. Noah no respondió de inmediato. La pregunta la incomodó porque tocaba una parte de su vida que nunca había analizado desde esa perspectiva. Ella siempre creyó que su postura era correcta, pero nunca había considerado cómo esa postura estaba afectando a su esposo en lo más profundo de su identidad emocional y relacional. Débora entonces abrió la Escritura y leyó un pasaje de 1 Corintios 7, donde se habla de la importancia de la unidad dentro del matrimonio y de la responsabilidad mutua entre esposo y esposa. No lo hizo con tono acusatorio, sino como una invitación a comprender el equilibrio que la Biblia propone entre amor, compromiso y entrega mutua dentro del pacto matrimonial. Mientras escuchaba, Noah comenzó a ver su situación desde una perspectiva diferente. Por primera vez no solo pensó en sus convicciones, sino también en sus consecuencias. Se dio cuenta de que su intención de ser fiel a Dios no necesariamente había sido acompañada por una comprensión completa de cómo esa fidelidad debía expresarse dentro del matrimonio. Esa noche Noah no pudo dormir con facilidad y áboras seguían resonando en su mente. No se trataba simplemente de tener razón o estar equivocada, sino de entender que sus acciones habían creado una distancia real dentro de su hogar. Y esa distancia, aunque no visible para otros, era profundamente sentida por Asher cada día. Al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, Noah observó a su esposo con una mirada diferente. No solo como alguien que debía entender su postura, sino como alguien que también llevaba una carga silenciosa. Y Asher, sin saber lo que había ocurrido en el corazón de su esposa, seguía luchando internamente entre lo que había creído durante años y lo que ahora comenzaba a descubrir en las Escrituras. Ambos estaban en un punto de transición, aunque ninguno lo sabía con claridad. La historia de su matrimonio ya no era la misma de antes, pero tampoco había llegado a una resolución. Era un momento de tensión silenciosa, donde la verdad comenzaba a abrirse paso lentamente entre años de confusión, tradición y silencio no hablado.
El cambio en la dinámica del hogar de Asher y Noa no ocurrió de forma repentina, sino de manera lenta y casi imperceptible. Después de las palabras de Débora y las reflexiones que cada uno comenzó a tener por separado, algo en el ambiente se volvió más pesado, no por conflicto abierto, sino por la cantidad de pensamientos no expresados que ahora habitaban en ambos. Noa empezó a cuestionar cosas que antes nunca se había permitido analizar. Su convicción seguía presente, pero ahora estaba acompañada de dudas que no desaparecían fácilmente. No se trataba de perder su fe, sino de enfrentarse a la posibilidad de que su interpretación del matrimonio no estuviera considerando toda la profundidad del diseño que la Escritura presenta. Ese tipo de tensión interna es difícil de manejar porque no tiene una respuesta inmediata, sino un proceso de comprensión gradual. Asher, por su parte, ya no vivía únicamente en la culpa, ahora vivía entre dos mundos mentales. Uno donde había aprendido a reprimir sus necesidades para no sentirse incorrecto delante de Dios, y otro donde comenzaba a descubrir que tal vez había interpretado su situación desde una perspectiva incompleta. Esa transición no le dio paz inmediata, sino más preguntas. Y cuando una persona pasa años construyendo una idea sobre sí mismo, cambiar esa idea no es sencillo ni rápido. En medio de este proceso, ambos comenzaron a notar algo importante. El silencio en su hogar ya no era solo costumbre, sino una barrera emocional. Antes el silencio era incomodidad, pero ahora era reflexión no compartida. Cada uno estaba procesando internamente su realidad sin compartirla con el otro, lo que aumentaba la distancia emocional aunque estuvieran físicamente cerca. Noa, en un momento de sinceridad consigo misma, recordó las enseñanzas que había recibido a lo largo de su vida. Muchas de ellas habían sido enfocadas en la importancia de la pureza, la modestia y la disciplina espiritual dentro del matrimonio. Sin embargo, ahora comenzaba a preguntarse si esas enseñanzas habían sido completas o si habían omitido una parte esencial del mensaje bíblico sobre la unidad matrimonial. Esa duda no la llevó a rechazar su fe, sino a reconsiderar la manera en que la había aplicado en su vida diaria. Asher también atravesaba un proceso similar. Las palabras de Eliab y los textos que había comenzado a leer en la Escritura, especialmente en el libro de Song of Songs, le mostraban una perspectiva que no había considerado antes. No como algo superficial, sino como una representación de la unión matrimonial en su forma más completa dentro del contexto bíblico. Eso no eliminaba los años de confusión, pero sí comenzaba a reordenar su forma de entender lo que había vivido. Un día, después de varios momentos de tensión silenciosa, Noa decidió hablar. No fue una conversación planificada ni preparada, simplemente surgió en medio de una rutina normal. Le dijo a Asher que había estado pensando mucho en lo que Débora había compartido con ella. Su voz no era firme ni defensiva, sino más bien incierta, como alguien que está intentando reconstruir su entendimiento desde cero. Asher la escuchó sin interrumpir. Durante años había esperado una conversación así, pero cuando finalmente llegó, no sabía exactamente cómo responder. Porque el problema ya no era solo lo que se decía, sino todo lo que había sido acumulado en el tiempo. El dolor, la distancia y la confusión no desaparecen con una sola conversación, aunque esa conversación sea importante. Noa le expresó que nunca había tenido la intención de hacerle daño. Le explicó que siempre creyó que estaba actuando correctamente delante de Dios, pero que ahora comenzaba a ver que su comprensión podría haber sido incompleta. Esa admisión fue difícil para ella, no porque dudara de su sinceridad, sino porque implicaba reconocer que su manera de proteger su fe pudo haber afectado profundamente a su esposo. Asher, al escucharla, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por primera vez en mucho tiempo había reconocimiento del problema, y tristeza porque los años perdidos no podían recuperarse fácilmente. Sin embargo, en ese momento no respondió con reproches. Su respuesta fue más contenida porque él también estaba en proceso de reconstrucción interna. Ambos comenzaron a entender que no se trataba de quién tenía razón o quién estaba equivocado en términos simples, sino de cómo habían interpretado juntos un concepto complejo sin suficiente equilibrio. Y en ese proceso,
La distancia entre ellos no desapareció, pero dejó de ser completamente silenciosa. Ahora había palabras, aunque todavía frágiles. En ese punto de la historia, el hogar de Asher y Noa ya no era el mismo que al principio. No era un lugar de conflicto abierto, pero tampoco de plena restauración. Era un espacio en transición, donde la verdad comenzaba a abrirse paso lentamente entre años de silencio, interpretación incompleta y emociones no expresadas. Y aunque el camino hacia la sanidad aún no estaba completo, algo importante ya había comenzado: la disposición a escuchar, a reconsiderar y a reconstruir lo que el tiempo había debilitado. El proceso de reconstrucción en la vida de Asher y Noa no fue inmediato ni lineal. Después de aquella conversación inicial, no todo se resolvió de forma automática. De hecho, durante un tiempo, ambos siguieron sintiendo la misma distancia emocional que los había acompañado durante años. La diferencia ahora era que esa distancia ya no estaba completamente envuelta en silencio absoluto, sino en intentos lentos y cuidadosos de entendimiento. Noa comenzó a dar pasos pequeños, no impulsivos, sino reflexivos. Empezó a revisar sus convicciones a la luz de la Escritura con una disposición diferente a la que tenía antes. Ya no leía únicamente para confirmar lo que ya creía, sino para comprender el contexto completo de lo que Dios había establecido sobre el matrimonio. En ese proceso, textos como el de 1 Corintios 7 adquirieron un significado más equilibrado, donde la unidad, la reciprocidad y el compromiso mutuo dentro del matrimonio comenzaban a tener un peso más claro en su comprensión. Asher, por su parte, también atravesaba su propio proceso de sanidad interior. Las capas de culpa que había acumulado durante años no desaparecieron de un momento a otro, pero ahora, en lugar de vivir únicamente desde la confusión, comenzaba a ver su historia con más perspectiva. Entendía que gran parte de su dolor no había venido de una falta de amor, sino de una falta de claridad, comunicación y enseñanza equilibrada dentro de su entorno espiritual. Ambos empezaron a coincidir en algo fundamental: el problema no era únicamente emocional, sino también de comprensión. Y cuando una pareja reconoce eso, se abre la posibilidad de reconstruir desde una base diferente, no desde la acusación, sino desde el entendimiento. Con el paso de las semanas, los cambios comenzaron a notarse en pequeños detalles: conversaciones más largas, miradas menos tensas y momentos donde el silencio ya no se sentía tan pesado como antes. No era una restauración completa, pero sí un avance real. Porque la restauración no siempre llega como un evento repentino, sino como un proceso constante de ajuste, perdón y aprendizaje. En ese contexto, la historia de Asher y Noa comenzó a ser recordada en la comunidad como una advertencia silenciosa. No como un escándalo, sino como un ejemplo de cómo la falta de equilibrio en la interpretación de la fe puede afectar profundamente la vida matrimonial. Muchos comenzaron a reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre sus propias creencias y sobre la manera en que estaban viviendo la unidad dentro de sus hogares. La enseñanza que quedó grabada en esa experiencia no fue de condena, sino de advertencia y comprensión. Cuando el matrimonio pierde su equilibrio, no siempre es por falta de amor, sino por falta de entendimiento. Y cuando la interpretación de la fe se vuelve rígida o incompleta, puede generar distancias que no estaban en el diseño original de Dios para la unión conyugal. En última instancia, la historia de Asher y Noa no es solo la historia de dos personas, sino un reflejo de una realidad más amplia. Muchos matrimonios enfrentan tensiones similares, no siempre por rechazo directo, sino por silencios acumulados, interpretaciones incompletas y falta de diálogo abierto sobre temas esenciales de la vida en pareja. El mensaje final que surge de todo esto no es de juicio, sino de invitación a la reflexión, a revisar con honestidad y humildad cómo se está viviendo el matrimonio en relación con la fe, la comunicación y la comprensión mutua. Porque cuando el entendimiento crece, el amor tiene espacio para restaurarse. Y donde hay disposición a escuchar y corregir, también hay posibilidad de sanidad y reconstrucción real dentro del hogar.